muy interesante su evolución y nos va a hablar sobre cómo podemos hacer cambiando el tono de la voz pasito, o hablando muy fuerte, o hablando normal. Podemos manejar nuestros discursos de una forma más interesante. Así que démosle una bienvenida a Juan Choner, que nos va a hablar sobre cómo modular la voz. Un aplauso, por favor. Gracias, Mónica. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos los socios activos, bienvenidos el comité evaluador, bienvenidos nuestros invitados tanto nacionales como internacionales y lo más importante, bienvenidos nuestros próximos socios. Hoy quiero hablarles de un tema muy interesante que es la modulación de la voz. Wow, ley de Murphy. Bueno, una cosa muy interesante quiero contarles hoy. ¿Sabían ustedes que la voz traduce sentimientos, emociones, más por el timbre y por el acento que por el contenido de las palabras? Está demostrado que las personas captan aproximadamente el 20% de lo que le hablamos, lo que transmitimos con nuestra voz. Así que miren qué tan importante es el poder de la voz. Podemos hacer que ese 20% crezca a un 30%, a un 40%, o podemos hacer que disminuya la atención de nuestro interlocutor. Cuando hablamos de voz debemos tener 3 puntos bien importantes. Respiración, respirar siempre, y 2 palabras ambiguas, fonación y resonancia. Fonación es el proceso mediante el cual se produce la voz humana y se articula la pronunciación de las palabras. Resonancia son todo lo que sucede internamente en nosotros, bien sea las imágenes, bien sea los sonidos, las emociones, las sensaciones corporales. Eso es lo que llamamos resonancia. Cuando hablamos de fonación, resonancia, debemos tener en cuenta cualidades vocales como el tono, el volumen, el timbre, la calidad vocal. Eso tiene que ver con foco en la resonancia y ya lo vamos a ver. Tono vocal. La altura de la voz depende del género, ya sea masculino, ya sea femenino. La edad, la contextura física. Las voces pueden ser de entonces de tono agudo, medio o grave. ¿Cuál sería entonces el tono vocal óptimo que debemos llevar en una presentación? Hay un ejercicio muy interesante que es hacer el sonido producido al decir ajá, de afirmación. Es un ejercicio que les voy a dejar para que ustedes lo practiquen. Con la boca cerrada, mandíbula relajada, resonancia anterior, pronuncien la palabra ajá. Y ese es el tono óptimo de su voz. Timbre, focos de resonancia vocal, zonas donde se produce la sensación, la vibración de la voz. Tenemos entonces la cabeza, tenemos la nariz, tenemos la boca, la faringe, la laringe, el pecho. La voz viene del estómago, recordemos, va subiendo hacia el pecho, la laringe, la faringe y sale por la boca. Pero hay que tener cuidado porque muchas personas producen la voz y producen resonancia por la nariz. Entonces, podemos tocarnos, podemos hacer el ejercicio cuando estemos practicando nuestros discursos y descubrir de a dónde sale nuestra voz. Si es por la nariz, podemos cambiar ese hábito. Zona de máxima proyección sonora. La zona facial anterior, que es esta, cerca a las orejas, desarrolla mayor sensación de vibración y por tanto puede conseguir una mayor proyección vocal. En un salón siempre podríamos proyectar nuestra voz hacia la última pared del salón y probar así el sonido hacia dónde llega nuestra voz. El volumen puede ser un volumen que puede ser susurrado, puede ser un volumen gritado. Debemos manejar nuestro volumen, ya sea fuerte, duro, suave, pasito, como hablemos, pero esto es muy importante en una presentación, ya que permanece el público despierto. Control del volumen vocal.
emitir un sonido de voz proyectada, Sí, recuerden, hacia esa pared, de porque en forma ningún momento nada. controlar la respiración, el cuerpo, la emoción. Al hablar en público hay tonos de voz que se elevan, tonos que se bajan hasta susurrar, inclusive en las partes reflexivas o emotivas. Mantienen el interés del público y le dejan más grabado el mensaje, así como ustedes me están colocando atención. Características principales del poder de la voz. El ritmo. Podemos tener un ritmo moderado, entusiasta. No es lo mismo un profesor que un locutor. Diferentes velocidades. No te olvides de realizar pausas. Esto te permite tomar aire, además de crear suspenso y énfasis en puntos relevantes. Las pausas son como los signos de puntuación en un texto. El volumen, cantidad de aire que utilizas para controlar el nivel de tu voz. Si vas a hablar en público, debes tener la capacidad de administrar el volumen de tu voz. El tono, un tono de voz más grave, un tono de voz más agudo. Puedes hacer ejercicios con la escala musical de lo más poco a lo más alto. Y hablar con claridad. La voz necesita de una adecuada articulación para que tu público logre entender. No es necesario gritar para que los demás te puedan comprender. Espero que estas características, estas herramientas ayuden a que tus próximos discursos sean impactantes y puedas modular esa voz y crear una sensación importante en el público. Muchas gracias.